Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación Contrataciones Públicas, el procedimiento administrativo y su marco legal en la provincia de Buenos Aires. Esta capacitación consta de 5 módulos, la vamos a dar en 5 clases. Está organizada a razón de un módulo por cada clase. El programa en sus módulos está estructurado de manera tal que siga la cronología de lo que es un proceso administrativo de compras y contrataciones. Por este motivo vamos a ir de lo general a lo particular, y decimos que está organizada por módulos y que vamos de lo general a lo particular porque el procedimiento de contrataciones es una secuencia de actos progresivos y está constituido por diferentes etapas. Estas etapas son fases intermedias, divididas, que tienen un comienzo y un final, y que luego de concluida cada una de estas etapas, llegamos a lo que se denomina la preclusión o la finalización de esta etapa, en donde vamos a ir a la etapa siguiente, a la instancia siguiente, y no vamos a volver hacia atrás. Es decir, el proceso tiene esa característica de ir siempre hacia adelante. Este proceso va a tener un comienzo y va a tener un final. Nosotros de esta forma vamos a ver todo lo que es el procedimiento administrativo de contrataciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En este primer módulo vamos a hacer una introducción a lo que es el procedimiento de contrataciones. Vamos a ver su marco normativo, para después así luego, a partir de la segunda clase, del segundo módulo en adelante, nos vamos a ir metiendo ya más en detalle en todas aquellas cuestiones más procedimentales y específicas del procedimiento administrativo. Cabe preguntarnos ¿por qué tenemos un régimen de contrataciones en la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque la provincia, el Estado, contrata bienes y contrata servicios. ¿Y para qué contrata estos bienes y estos servicios? Lo hace para satisfacer necesidades. ¿De quiénes? ¿De quiénes son las necesidades que la administración tiene que satisfacer? Bueno, las podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas necesidades de las y los bonaerenses, de la ciudadanía, que necesitan contar con aquellos bienes o aquellos servicios indispensables, por ejemplo, que los hospitales cuenten con la medicación necesaria para que cuando una persona vaya y se atienda, cuente con esa medicación. Y por otro lado también tenemos aquellas necesidades de bienes o de servicios, de ambos, que son requeridas por los diferentes entes y jurisdicciones de la administración provincial. Tenemos ministerios que requieren de papel, que requieren de computadoras para poder llevar adelante su funcionamiento, su gestión. Como les mencioné, esta primera clase, en este primer módulo, vamos a ver de manera preliminar, introductoria, aquellas cuestiones generales de los procedimientos de compras y contrataciones. Vamos a ver nominalmente la normativa más relevante, aquella que va a ser nuestro faro, nuestra guía a lo largo de esta capacitación. Vamos a analizar también en esta primera clase, vamos a ver a los organismos de asesoramiento y control que van a intervenir en todos los procesos de contrataciones, para finalizar luego con el análisis de la figura del organismo provincial de contrataciones. Así que ahora, sin más preámbulos, vamos a ir adentrándonos en el análisis y en la presentación del marco normativo. Bien, en lo que a estas normas se refiere, vamos a comenzar por mencionar a la Ley 13.767, que es la Ley de Administración Financiera y de Sistemas de Control. Es una ley de fines del año 2007, es una ley que nos va a dar un marco general, no es una ley específica sobre las contrataciones. Esta ley solamente la vamos a mencionar en la clase de hoy y luego ya vamos a dar paso a normas más específicas en el resto de las clases.
Lo importante de esta norma es entender que nos va a dar un marco general y que va a estar muy vinculada con la siguiente norma que les voy a mencionar, que es la Ley 13.981, que es una ley del año 2009, es posterior a la ley anterior, que ya es una ley específica y que va a regular el subsistema de contrataciones, va a crear y regular el subsistema de contrataciones y lo va a incorporar al sistema de administración financiera. Es decir, que lo va a incorporar a la ley que anteriormente les mencioné, la ley de administración financiera. Esta ley que regula el subsistema de contrataciones, fíjense que lo menciona como subsistema y les pido que se queden con esta palabra de subsistema porque más adelante, cuando entremos a ver más en detalle a la primera de las normas, van a ver que vamos a encontrar ahí puntos de conexión. A lo largo de las clases también vamos a ver el decreto 59, un decreto que fue dictado en el año 2019 y es un decreto que contiene la reglamentación de la ley 13.981, la ley de creación del subsistema de administración financiera, y también vamos a ver en detalle el decreto 1314 del año 2022, que es un decreto que modifica y complementa al decreto 59. Simplemente acá les estoy haciendo una presentación general de los títulos de las normas para ir situándolos en lo que es el bagaje legal, el andamiaje legal del régimen de compras y contrataciones. Luego sí vamos a ir adentrándonos dentro de cada una de estas normas. Las que le acabo de mencionar son las leyes fundamentales que regulan el régimen de compras y contrataciones de la provincia. La primera de ellas que les había mencionado es una ley de marco general, que solamente la vamos a mencionar en algunos aspectos específicos en esta primera clase. Y luego sí, en el transcurso de esta clase y de las clases subsiguientes, vamos a hacer hincapié y vamos a ir permanentemente a la ley 13.981, que como les dije es la ley marco que regula el subsistema de contrataciones, y su decreto reglamentario, el 59 del 2019. También tenemos otras normas que las vamos a revisar, llegado el caso, que van a regular cuestiones más puntuales de los procesos de compras y contrataciones y que las vamos a simplemente citar ahora para que las tengan presentes y eventualmente las puedan tener a mano. De todos modos, esto lo pueden buscar dentro del material del curso que está disponible. Estamos hablando, entre otras, de la ley 15.480, que es una ley que prorrogó las leyes de emergencia de la provincia, la emergencia económica, sanitaria, de seguridad, etc. El decreto reglamentario de esta ley, el decreto 157 del año 2024, que en lo que a nosotros nos interesa tenemos el anexo 2, que va a regular el régimen de renegociación y rescisión de contratos, y también vamos a ver otras normas, otras resoluciones, como por ejemplo aquellas inherentes a la redeterminación de precios. Pero básicamente para el resto de las clases y como normas troncales y guías de lo que es un proceso de compras y contrataciones, tenemos las tres normas que les mencioné. La ley 13.981, el decreto 59 del 2019 y el decreto 1314, que introdujo algunas modificaciones y complementó el decreto 59. Y antes de avanzar con la primera de las normas, me gustaría hacer una acotación en relación al decreto 59, al decreto reglamentario 59. ¿Por qué decimos que es un decreto reglamentario y por qué lo vamos a tomar de la mano de la ley? Porque un decreto reglamentario es aquel decreto que permite aplicar en términos prácticos una ley, es decir, va a permitir operativizar una norma que por sí sola, ya sea en todo o en parte, no puede ser puesta en práctica. Esto sucede porque hay muchas leyes, muchas normas que establecen regulaciones de carácter más general, lineamientos generales, que requieren de una norma complementaria que permita luego sí su aplicación en concreto.
Una ley, por ejemplo, que estableciera un día específico del calendario como feriado nacional no laborable, no requeriría quizás de una norma complementaria, un decreto reglamentario que explique en qué consiste, cómo se implementa. Simplemente con leer el artículo de la norma o con leer la norma ya podríamos ejecutarla, podríamos operativizarla. Pero hay normas, como el caso de la Ley 13.981, que regula el subsistema de contrataciones, que requiere de una norma complementaria que la regule, que la reglamente. Esto es el decreto 59. Por dar simplemente un ejemplo, la ley en el artículo 18 nos va a decir que uno de los procesos es la contratación directa y dice que se podrá contratar en forma directa hasta la suma que establezca la reglamentación. Es decir, que ahí esa norma necesariamente requiere de una reglamentación en donde se establezca cuál va a ser la suma hasta la cual se pueden realizar contrataciones directas. Esa norma que va a permitir operativizar la ley 13.981 del subsistema de contrataciones va a ser este decreto 59. Por eso es muy importante que cuando trabajemos lo hagamos con estas dos normas de manera conjunta para poder trabajar e ir de un texto al otro. Y eso es lo que vamos a hacer durante el resto de esta capacitación. ¿Qué características tiene el régimen de contrataciones públicas? ¿Qué característica distintiva tiene? Que contiene normas exorbitantes del derecho privado. Es decir, vamos a encontrar normas en estas leyes y decretos que les acabo de mencionar que no se encuentran, que no son típicas del derecho privado. Y ello es porque otorgan a la administración derechos y facultades que en el ámbito privado no estarían permitidas, que no serían válidas. Otra característica para poder hablar de contrato en el ámbito de las contrataciones públicas es que al menos una de las partes, la parte que contrata el contratante, va a ser una persona pública, es decir, va a ser un órgano de la administración, una jurisdicción de la administración que esté alcanzada por este régimen de contrataciones. El cocontratante, es decir, a quien yo le voy a comprar el bien o a contratar el servicio, podrá ser o bien una persona de derecho privado, sea una persona humana o una persona jurídica, o también eventualmente podrá ser otra persona jurídica estatal, otro ente estatal. El Estado no solamente puede comprar o contratar un servicio de los privados, de los particulares, sino que también va a poder hacerlo desde el sector público, ¿sí? Y cuando hablo del sector público pueden ser en cualquiera de sus niveles, puede ser en el ámbito nacional, en el del ámbito provincial, del ámbito municipal, empresas del Estado, empresas mixtas, universidades, institutos científicos de investigación, etc. Ahora bien, hecha ya esta primera aproximación al sistema de contrataciones, vamos a comenzar a hablar de la primera de las normas que les hablé y que les dije que solamente la vamos a ver en la clase de hoy como para hacer una aproximación general a este marco normativo paraguas que tenemos. Es una ley bastante extensa que regula muchísimas cuestiones y a nosotros nos van a interesar para el objeto o el objetivo de esta capacitación ver algunas cuestiones puntuales, así que no vamos a entrar en demasiado detalle, pero simplemente les voy a mencionar las más importantes. Y cuando me refiero a esta ley me estoy refiriendo a la ley 13.767 de Administración Financiera y Sistemas de Control. Esta ley regula dos sistemas, como el título les menciona, y esto está así establecido en el artículo primero de la ley, en donde está el objeto, y va a decir que regula el sistema de administración financiera, por un lado, y por otro, el sistema de control de la administración general. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es dividir esto en dos partes. Por un lado, la administración financiera, que comienza a ser regulada en el artículo 2,
y artículos posteriores. Y luego, al finalizar, vamos a ver un poquito más en detalle lo que es el sistema de control, que es el otro de los sistemas que regulan. Yo les mencionaba entonces que en el artículo 2 se regula la administración financiera del Estado provincial. Y lo que va a hacer es definirnos qué es la administración financiera y nos va a decir que es un conjunto de subsistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos. Y retomo la definición de la norma cuando dice es un conjunto de subsistemas. Y recuerdan que cuando hablamos de la ley 13.981, yo les dije que es la ley que crea el subsistema de contrataciones, y les dije recuerden subsistema e incorporación a la ley de administración financiera, el sistema de administración financiera. Bueno, ahí tenemos una suerte de reenvío de una ley a la otra. Es decir, acá esta ley nos está hablando del conjunto de subsistemas y ahí ya tenemos que la ley específica de contrataciones nos habla de subsistema. Y vamos a ver ahora, a continuación, un poquito más adelante, cuáles van a ser los subsistemas que regula esta norma, la 13.767, y vamos a ver que dentro de los que menciona no está el subsistema de contrataciones. Eso es porque está creado por una norma posterior que la incorpora a este sistema de administración financiera como un nuevo subsistema. Entonces acá ya empezamos a encontrar por qué estamos hablando de la ley de administración financiera antes de comenzar a hablar en particular del régimen de contrataciones. Y hay algunas cuestiones importantes que vale la pena tener en cuenta de esta norma que van a ser muy importantes como fundamento, como antecedente para cuando hablemos ya en particular del sistema de contrataciones. Entonces, decíamos que es un conjunto de subsistemas, órganos y normas, ¿sí?, que tienen una finalidad. La propia ley nos va a decir que la finalidad es obtener recursos públicos para aplicarlos al cumplimiento de los objetivos del Estado provincial. Es decir, que acá ya tenemos esa relación de con recursos poder satisfacer necesidades. Habíamos visto que el Estado compraba porque había necesidades que satisfacer. Bueno, acá entra un poco a jugar esta cuestión de la ley de administración financiera. El Estado va a destinar esos recursos que obtiene o parte de esos recursos a satisfacer determinadas necesidades y para ello recurrirá a la adquisición de bienes o a la contratación de servicios. Recién les mencionaba que esta ley establece subsistemas dentro de lo que es el sistema de administración financiera. Y estos subsistemas son 4. No vamos a entrar en demasiado detalle, simplemente los vamos a mencionar. Nos vamos a quedar con algunos títulos y algunos conceptos fundamentales nada más que van a tener algún tipo de vinculación con el régimen de contrataciones. Por eso los mencionamos y a grandes rasgos vamos a ver estas particularidades. El primero de ellos es el subsistema presupuestario. Este subsistema presupuestario está en cabeza del Ministerio de Economía de la provincia. No vamos a ahondar en lo que es un sistema presupuestario, pero acá es muy importante tener en cuenta que el Estado, cuando contrata un bien o adquiere un bien o contrata un servicio, antes de iniciar el proceso de compra o de contratación, tiene que asegurarse de que disponga del crédito necesario para hacer frente luego a todas las obligaciones de pagos que requiera ese proceso. Entonces, acá entra en juego el subsistema de compras con el subsistema presupuestario. Hay que tener presente que todos los subsistemas, estos que estamos viendo, están íntimamente interrelacionados entre sí. Entonces, el subsistema de presupuesto tiene un rol fundamental a la hora de analizar la cuestión presupuestaria de los procesos de compras y contrataciones. Como les mencioné, el Estado nunca va a adquirir un bien o un servicio sin asegurarse la disponibilidad previa del crédito necesario, es decir, de contar con aquellos recursos, con aquel fondeo que le permita luego hacer frente a todas las obligaciones que surjan del proceso.
El otro subsistema que menciona la ley, el segundo de los subsistemas, es el subsistema de crédito público. Quizás con este subsistema en un proceso de compras no lo tenemos tan presente, porque el subsistema de crédito público es aquel que está relacionado con lo que es la deuda pública, con lo que son los créditos que el Estado provincial toma para financiarse, y eventualmente si algo de eso se destinara a un proceso de compra, lo veríamos reflejado a través del subsistema presupuestario. Otro de los subsistemas que les voy a mencionar, que están contenidos en esta norma, es el subsistema de tesorería. El sistema de tesorería es un sistema muy relevante en cuanto a su vinculación con el subsistema de contrataciones. ¿Por qué? Porque el subsistema de tesorería es aquel que se ocupa de la recaudación y de los pagos, de todo el flujo de fondos. Y fíjense que una contratación necesariamente requiere de los fondos y de los pagos. ¿Cuál es el organismo encargado, el órgano rector y autoridad de aplicación del subsistema de contrataciones? Es la Tesorería General de la provincia. La Tesorería General de la provincia interviene pagando los pagos, librando los pagos que correspondan por las facturas que se presenten luego de cumplidas las órdenes de compra de los procesos. A medida que nos vayamos adentrando dentro de cada una de las etapas y veamos en detalle el procedimiento, estas cuestiones que ahora las estamos viendo de manera más general, vamos a verlas en forma más específica, más profunda, más detallada, y van a volver a salir a la luz estos organismos. Por eso mismo ahora la idea es poder presentarles de manera macro una foto de los diferentes organismos y subsistemas que existen y que van a tener algún tipo de implicancia con los procesos de compras y contrataciones, para que cuando entremos más en detalle ya sepamos cuál es el rol y de dónde viene la obligatoriedad o necesidad de su intervención. Y el cuarto subsistema que está regulado en esta norma es el subsistema de contabilidad. El subsistema de contabilidad lo que hace es registrar y recopilar toda la información contable. Como se darán cuenta, cualquier contratación que tiene vinculada cuestiones presupuestarias, cuestiones de pagos, de manejo de fondos, etcétera, conlleva necesariamente una actividad contable que implica la registración y la recopilación de toda esa información. Así que acá nuevamente tenemos una nueva vinculación entre el subsistema de contrataciones provincial y la ley de administración financiera a través del subsistema de contabilidad. Y acá es importante resaltar que el órgano rector y autoridad de aplicación del subsistema de contabilidad es la Contaduría General de la provincia. La Contaduría General de la provincia tiene a su cargo todas estas funciones, acciones inherentes al subsistema de contabilidad. Y vamos a ver que el rol de la Contaduría General de la provincia no se limita únicamente a su intervención como órgano rector del subsistema de contabilidad. Vamos a ver que va a tener otras funciones, otras acciones en el marco de otros esquemas legales que más adelante vamos a ver en detalle. Hasta acá vimos el sistema de administración financiera. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es continuar con el otro eje de esta ley que les mencioné, que es el de los sistemas de control. Y allí vamos a ver a los diferentes organismos que están, que tienen en cabeza esta actividad de controlar la gestión. Además de estos organismos, vamos a ver al finalizar esta ley que también hay otros organismos que no son organismos de control, pero que van a tener un rol fundamental en los procesos de compras y contrataciones, y se los adelanto simplemente como títulos para que vayan armando un poco el mapeo general de los procesos de compras y contrataciones. Uno de estos organismos es la Asesoría General de Gobierno,
que es un organismo de asesoramiento, no es un organismo de control, aunque algunas veces se lo suele confundir o englobar cuando se habla de organismos de control, también se lo suele colocar allí. Eso no es correcto, más allá de la actividad que realiza, podría inferirse de alguna manera que producto de esas intervenciones se produce una revisión que podría, si se quiere, pensar un poquito como control, pero no lo es un organismo de asesoramiento. Y el otro organismo que vamos a ver para finalizar lo que es el primer módulo de esta clase es el organismo provincial de contrataciones. Tanto la Asesoría General de Gobierno como el organismo provincial de contrataciones no están contenidos en esta ley de administración financiera. Sí, son otros organismos que cuando finalicemos vamos a continuar con ello. Ahora sí entramos con la parte de los sistemas de control de la ley 13.767. Seguimos todavía con la primera de las normas que yo les había mencionado y que al finalizar el módulo de hoy la vamos a dar ya por cerrada. No vamos a volver más sobre esta norma. Así que entramos entonces en la parte del sistema de control, que lo van a encontrar a partir del artículo 101. Y lo que nos va a decir sobre el sistema de control es que este debe ser integral e integrado. Abarca diversos aspectos. Por señalar los principales, el sistema de control abarca lo que es las cuestiones presupuestarias, las cuestiones económicas, las financieras, las patrimoniales, normativas, etc. Y este sistema de control va a estar a cargo de 3 organismos. Estos organismos son la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la provincia y el Tribunal de Cuentas. Nosotros vamos a hacer en esta capacitación especial hincapié en lo que es la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la provincia. No vamos a meternos demasiado, se los voy a mencionar al pasar solamente el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas, si bien es un organismo de control y está regulado, entre otros, dentro de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, es un organismo de control externo, que no va a tener una intervención directa en el procedimiento administrativo que hagan de compras o de contrataciones. No va a intervenir directamente en las etapas del proceso, ya sea dentro del expediente ni dentro del sistema electrónico. Es decir, lo hace de manera externa. No quiere decir que no lo haga, no quiere decir que no audite o que no controle. Lo hace, pero no interviene dentro del proceso en forma directa, como sí lo hace la Fiscalía de Estado y como sí lo hace la Contaduría General de la provincia. Entonces vamos a comenzar muy brevemente nada más, solo para tener un pantallazo y entender por qué interviene, qué es, qué hace. Los vamos a mencionar rápidamente. El primero de ellos es la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es un organismo que tiene sus primeros antecedentes allá por la época de la Revolución de Mayo. Ya en el año 1813, apenas unos poquitos años después, tenemos el primer antecedente de un ministerio fiscal. La Fiscalía de Estado es un organismo a lo que se denomina de la Constitución, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires en el año 1889 ya lo incorporó dentro de su cuerpo normativo y desde ese momento hasta la actualidad permanece allí con su función. Además existe una ley orgánica que también regula el funcionamiento, la integración de la Fiscalía de Estado y tiene a su cargo todo lo que se denomina control de legalidad de los actos administrativos. Un proceso administrativo de compras y de contrataciones va a requerir del dictado de diversos actos administrativos. Según el tipo de proceso, según la envergadura del proceso, podremos tener un acto administrativo, 2 actos administrativos o incluso más si se generan situaciones, por ejemplo, como de impugnaciones o modificaciones de pliego. Bueno, estas cuestiones las vamos a ir viendo ya más en detalle cuando nos adentremos
en lo que son las distintas etapas del proceso. ¿Qué significa ejercer el control de legalidad? Bueno, lo que va a hacer Fiscalía es asegurar que esos actos administrativos no sean contrarios a la Constitución, a las leyes y a todo el resto del régimen normativo vigente. La intervención de la Fiscalía tiene carácter fiscalizador, ¿sí? Por eso hablamos de que es un organismo de control, no es un organismo de asesoramiento o de asistencia jurídica, sin perjuicio que de las observaciones que surjan se generen luego adecuaciones a nivel normativo. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía va a intervenir dependiendo del proceso con carácter previo al dictado del acto administrativo. Entonces, cuando Fiscalía, llegado el caso, detectase algún tipo de ilegalidad, es decir, que el acto administrativo que se pretende proyectar adolece de algún tipo de defecto que contraría a la normativa, lo va a hacer saber en su informe, en su vista, y va a permitir tomar las acciones correctivas que eviten llegar a esa instancia, a esa situación. Entonces, de allí que esta intervención, además de ser fiscalizadora, cuando es previa, va a permitir realizar las correcciones o modificaciones que sean necesarias.